Bueno, vamos a hablar de tu etapa afuera, porque la primera experiencia en el extranjero llega en un año en el que quizá no estaba tan de moda como ahora, ¿no? Ahora sí que nos encontramos muchos futbolistas en el extranjero, de hecho es la temática de este proyecto, pero era año 2005 y tú dejas el Rayo Vallecano y te vas al Olympique de Marsella. ¿Cómo recuerdas aquel paso? Bueno, lo recuerdo, pues me acuerdo que estaba lleno de emoción y de súper excitado porque era a ver, yo veía al Olympique de Marsella y jugaba con él en el Pro Evolution Soccer, que por aquel entonces pues estaba de moda en la consola y tal, y alucinaba por los jugadores que tenía, porque estaba Ribéry, estaba Barthez, se acababa de ir Drogba, bueno, estaba Drogba, que era un delantero que a mí me alucinaba porque me encantaba. Entonces, pues esto surge y yo, pues nada, ni me lo pienso. Yo digo, yo quiero vivir de esto y me da igual donde sea, al país que me tenga que ir, yo quiero ser futbolista y claro, era un salto muy importante porque yo venía de segunda B, que era la tercera categoría del fútbol español, y era dar el salto a primera división. Entonces, pues ya te digo, no me lo pensé, mis padres me apoyaron y hice las maletas y fui para allá. Encima también había un español allí jugando y digo, oye, pues mira, todavía mejor porque siempre es bueno y bonito que haya otro compatriota en el mismo equipo, ¿no? Y entonces, pues allí que me fui. Y bueno, pues la pretemporada fue muy bien, todo fue genial hasta que bueno, pues llegó el último día de fichajes y me quedé sin ficha. No llegó mi transfer. Todo esto, claro, hablamos del 2005 que como te decía fuera de cámaras, no existía el WhatsApp, no existía, internet en los teléfonos, el internet, pues eso, los locutorios, poco más. La comunicación era muy pobre en esa época, hace 20 años ya casi, y bueno, pues ya te digo, me quedé fuera de plazo sin ficha, sin el transfer, y me tuve que quedar allí, pues, entrenando sin poder competir, hasta que el Rayo se enteró de esta situación y hizo que volviese para allá, porque yo estaba cedido con una opción de compra del Olympique de Marsella de 1 millón de euros y obviamente no la pudieron ejercer porque no me llegó el transfer y me quedé sin ficha y me tuve que volver a Vallecas. Ya. Lo Esa que fue tú mi decías primera. que eran otros tiempos. Hoy en día, claro, te hace una oferta a cualquier equipo y a través de Instagram puedes contactar con jugadores que han estado allí o ver la plantilla, ver los últimos resultados del equipo. Claro, no es un equipo súper desconocido, es el Olympique de Marsella, campeón de Europa, pero el proceso ese de me llega una oferta, intento saber, contactar con gente de allí, cómo fue todo eso, supongo que con la Nada, familia, tiempo de decisiones, tal. pues eso fue fiarme de la persona de mi representante que me llevaba en ese momento y pues ojear un poco internet y poco más. Es que no me dio tiempo a más porque fue casi de un día para otro. O sea, yo estaba o sea, me llamaron un día, te quiero el Olympique de Marsella, tenemos que ir a Vallecas a las oficinas a firmar el contrato de cesión. Me presenté allí en Vallecas con mi padre, mi representante, lo firmé y a los 2 días estaba volando ya para Marsella y allí me estaban esperando para darme mi habitación porque vivía en el centro de formación y con los demás compañeros del filial y los que éramos de fuera. Y nada, y pues lo que tú dices, con muy poca información porque no existía, todo esto no estaba tan avanzado como ahora, no existía ni Bisoccer, ni creo que ni Transfermarkt existía por aquel entonces. O sea, era todo más nivel prensa escrita que por internet. Entonces, nada, yo tenía, me acuerdo que tengo el recorte de periódico de las donde salía la plantilla detallada, los nuevos fichajes, que ahí salía yo, y poco más, no sabía nada más, porque tampoco en francés no sabía hablar, no. Entonces me metía en las páginas de Francia, pero claro, como se mete en chino. Así Ya, que ya, eso ya, fue ya. toda la información que tenía. Y claro, llegar allí y encontrarte, pues tú has dicho antes, jugadores como Ribery, Barthez, no sé cómo fue esa experiencia de entrenar con ellos, de verte ese salto, ¿no? Lo has dicho tú, de pasar de un equipo de Sí. segunda B a un equipo de primera división, ¿cómo fue? Bueno, pues ya solo el ver las instalaciones lo que es la ciudad deportiva,
fue una locura. Me acuerdo que tenían hasta dentro de la propia ciudad deportiva un centro de Adidas, o sea, de la marca Adidas. Tenía allí su tienda para sus propios jugadores para, no sé, se me han roto unas botas, pues ibas allí y te las daban. Bueno, todo tipo de comodidades y de campos de claro, es que yo venía del Rayo, que el Rayo no tenía ciudad deportiva, no teníamos ciudad deportiva. O sea, entrenábamos en Vallecas, en el campo de Vallecas, Nuestra Señora de la Torre, y el primer equipo, pues un día entrenábamos me acuerdo, luego Las Rozas, la Ajá. ciudad del fútbol de Las Rozas, en Pozuelo. O sea, claro, yo llego allí, veo todo esto y alucinaba. Y luego, claro, pues el día a día de estos jugadores que Ribery estaba explotando ya, o sea, fue su anterior año, creo que la rompió allí en Marsella, Barthez que venía un poco de vueltas, bueno, había jugadorazos internacionales muchísimos y ahí estaba yo y con este otro español, con Coque y bueno, él hablaba más francés porque ya llevaba creo que un par de años allí, pero yo nada, tampoco hablaba en inglés. Yo hablaba muy poco inglés, pero algo me podía defender, pero es que allí casi nadie Ya. habla inglés. Entonces, pues nada, yo me pegué a Coque y Coque era el que hacía más o menos de anfitrión y el que me llevaba para arriba y para abajo. Ujú. Y jugadores, como tú dices, como Barthez, que tenían esa notoriedad, ¿no? El hecho de tú, el tiempo que estuviste entrenando con ellos y no pudiendo jugar, no sé si alguno te dijo algo, te dio algún consejo, si te arroparon de alguna manera o era un poco más, tú ibas con Coque y ya está. Al final lo que pasaba mucho es que, como también había gente, pues, jugadores sudamericanos, pues, ¿qué Ujú. pasaba? Que nosotros, o sea, Coque, yo nos juntábamos Ya. me acuerdo que había un argentino, otro uruguayo, entonces hacíamos como más grupo, cuando terminaba el entrenamiento nos íbamos nosotros juntos y éramos los que pasábamos más, pues eso, el día juntos. Y luego en el entrenamiento pues tampoco, la verdad, es que yo no me atrevía. Esto no es como ahora, que ya el fútbol, la gente joven tiene mucho más desparpajo, más cara, por así decirlo, y vas y al veterano le responde o le pregunta. Yo me acuerdo que estaba callado. Alguna vez Barthez se enfadaba, que esto sí me acuerdo, que hacíamos partidillos reducidos y a lo mejor iba perdiendo y cogía el balón desde la portería y salía con el balón a regatear a los jugadores. Él con el balón, haciendo de jugador, se enfadaba mucho, cogía el balón y pegaba pelotazos. ¿Cómo le ibas a decir algo? Imposible. O sea que, Era claro. o sea que allí cuando acababa el entrenamiento recogéis vosotros los balones prácticamente, Sí, ¿no? Y si sí, había sí, que sí. cambiar las porterías de sitio, eres vosotros también y los demás mirando. Total, así era. Sí, sí, sí. Sí. Que lo que tú dices, ¿no? Que todo ha cambiado mucho de antes a ahora. El tema del respeto al veterano, que bueno, según se mire, tampoco al final todo el mundo debería ser igual, ¿no? Pero el hecho de llegar con más desparpajo al vestuario, de no tener vergüenza, eso ha cambiado bastante, ¿no? Sí, sí, eso, o sea, yo lo digo mucho que se lo digo a los jóvenes, no sabéis la suerte que tenéis porque yo, hombre, ni tanto ni tampoco, ¿no? Es verdad que antes había, pues eso, una protección, había un aura sobre los veteranos que, ostras, decías, te daba como casi miedo ir a entrenar, porque decías, como falle un balón, o sea, me van a machacar. O sea, era Sí. una, lo- era, y ahora es ya todo lo contrario. O sea, hemos pasado como de muy extremo al otro extremo, ¿no? Entonces, bueno, sí, el fútbol ha cambiado mucho y sobre todo cuando eres el extranjero y te toca ir a otro país, es muy complicado también. Tienes que ir con mucho cuidado lo que dices, porque claro, cada país tiene sus costumbres y sus historias, ¿no? Entonces, por ahí también, claro, es complicado. Sí, 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 sí. Y como dice, al final, como no juega, el Marsella no ejecuta la cláusula que tenía tuya de compra y vuelve al Rayo. No sé si el hecho de tener que volver, porque claro, vuelve sin haber tenido la oportunidad, ¿no? De convencer a ese entrenador, a ese equipo de que merecía estar ahí. ¿Cómo fue para ti ese Pues, momento? fue muy frustrante porque el entrenador de la reserva
claro, no me podía alinear tampoco porque no podía jugar ni con el equipo reserva ni con el primer equipo. ¿Qué pasaba? Que, claro, mis compañeros querían que jugara, el entrenador también, pero no podía. O sea, oficialmente, por tema de papeleo, no podía, no me podían alinear. Entonces, ellos me dieron la opción de que en diciembre, como se abría otra vez, bueno, en diciembre no, el 1 de enero se abría el plazo de fichajes del 1 al 31 de enero, pues que lo iban a solventar, que iban a hacer lo que tuviesen que hacer para conseguir mi transfer o tal. El Rayo Vallecano, como yo ya estaba allí, el Rayo no quiso, dijo, claro que como el Rayo yo lo entiendo también, por esa época, pues se sintió ofendido porque se mintió. O sea, yo iba a ir cedido con una opción de compra que ellos iban a ejercer sí o sí, y resulta que tienen ahí a un jugador que no está ni compitiendo porque no ha llegado al transfer. Obviamente, pues no me dejaron y volví al filial, a tercera división, al Rayo B, pero mi ficha era del primer equipo. O sea, el primer equipo estaba en segunda B, con Michel de entrenador. Y nada, pues sí, hombre, fue frustrante porque, claro, de entrenar, pues lo que decimos, con gente de primera división en campos, una ciudad deportiva impresionante, a volver otra vez a tercera división de Madrid, donde ya había jugado el año anterior, ya había metido, creo que fueron 14 goles, pues Ujú. no me apetecía mucho, pero bueno, al final yo cuando me salgo al campo, pues lo que me gusta es jugar y disfrutar y ya está. Y volví a, creo que hice otros 13 o 14 desde noviembre a mayo. Michel nunca me subió al primer equipo, no me dio la oportunidad de jugar en segunda B ese año. El Rayo tampoco, no llegó ni a jugar playoff a segunda división. Y ese verano llega Pepe Mel al Rayo y yo ya tengo contrato, a todos efectos soy jugador de primera plantilla. Y lo que hago es, nada, hago toda la pretemporada y en el penúltimo día de plazo me marcho cedido al Fuenlabrada segunda B. Ujú. Y bueno, y ese fue el último año que yo estuve en el Rayo Vallecano. Ya. ¿Y crees, tú te veías preparado si te hubieran dado la oportunidad o en el Rayo en aquel momento en el primer equipo o en el Marsella, tú en los entrenamientos veías que podía haber, que tu carrera podría haber cambiado? O, Sí, por ejemplo sí. en el Marsella con aquellos jugadores decías, hostia, van a otro nivel, o tú sabías que podías rendir en ese equipo. No, a ver, en el Rayo o sea, yo sabía que estaba preparado porque el año antes de irme, o sea, el año antes de irme a Marsella, yo Sí. ya había debutado en segunda B y, a ver, segunda B, es verdad que yo era muy joven porque tenía 19 años, pero había hecho 2 goles, o sea, que es verdad que era una segunda B muy dura, pero bueno, yo la verdad que no desentoné, al revés. Metí 2 goles en 6 o 7 partidos, también jugué contra el Mallorca de Primera División, en Copa del Rey. Y en Marsella, pues es lo que hablamos muchas veces, cuando estás rodeado de jugadores tan buenos, tú te haces bueno también, te haces mejor. Ujú, Tienes una buena base y bueno, al final, como digo yo, no eres cojo, que es imposible, porque una vez que estás ahí, si te han fichado es porque algo tienes. Está claro que te involucras como ellos, con ellos y te metes en una dinámica que tú te haces mejor. Y por ujú, supuesto que yo me veía jugando con ellos en el Olympique de Marsella y, vamos, de hecho, los partidos de pretemporada de verano jugué con ellos, jugué contra el Lille, jugué contra equipos de segunda también y era uno más. Está ujú. claro que yo tenía 20 años recién cumplidos, no era Ribery, Ya. pero yo en con mis condiciones, pues un delantero grande, alto, que va bien de cabeza, delantero de área, luego que me asocio bien, pues eso lo he tenido toda mi vida. Pues imagínate, si lo tengo con 39, pues con 20, que era infinitamente más rápido, más ágil, pues claro, mucho mejor todavía. Entonces, pues no desentonaba para nada.